Qué bueno que pudieron venir ustedes, que pudieron estar aquí con nosotros, ¿verdad? Es muy importante venir el domingo. Miren, el miércoles a veces pues es difícil porque uno trabaja y madruga, ¿verdad? Pero el domingo hay que dedicárselo al Señor, ¿verdad? El domingo, fíjese todo lo que nos da Dios y nada más le dedicamos un día, ¿verdad? Por eso esta mañana vamos a ver, el tema se llama 7 vacas flacas que roban la prosperidad. Y existen, pero ahora más actualizadas que antes. Pero sí existen 7 vacas flacas que roban la prosperidad. Para esto vamos a ir a Génesis capítulo 41, verso 17 al 21. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. A mí me sonaba esa palabra pacían, pero es que estaban pasteando, ¿cómo se dice? Comiendo algo. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en realidad en toda la tierra de Egipto. Y nos vamos hasta el 20, al versículo 20, y dice: y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado. Era como algo que imaginaban, ¿no? Porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son. Fíjense lo que eran las 7 vacas. Las que estaban bien bonitas, bien guapetonas. Y las espigas hermosas son 7 años. Son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. 2 sueños tuvo ahí. También las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, hablando de José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Fíjese todo lo que le venía a Egipto, ¿verdad? Pero fíjese que todas las cosas que hace Dios las hace para bien, porque Dios estaba preparando a José. Usted, conforme vayamos desarrollando el tema, usted se va a dar cuenta cómo es que funciona esto de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. O sea, que Dios, al darle ese sueño 2 veces a Faraón, esa es la confirmación de que así va a suceder como José lo interpretó. Muchas veces a nosotros nos dan una palabra. Viene un profeta o alguien nos da una palabra y uno se queda. Dice, ¿será o no será? Pero pasa el tiempo y a usted la misma palabra se la vuelve a dar otra persona. ¿Qué significa eso? Que es la confirmación de que Dios está en el asunto, de que es de parte de Dios esa palabra. Amén.
Las crisis de escasez económica no solo es temporal, también hay escasez cuando no somos productivos. Esto también sucede en el área espiritual. La escasez llega por lo general después de la abundancia. O sea, cuando tenemos mucho, después viene la escasez y dice, ay, ¿por qué no cuide? ¿Por qué me aceleré? ¿Por qué gasté tanto? Debería de haber guardado esto. Me dieron las utilidades del trabajo. ¿Para qué me las gasté? Así empieza uno, ¿verdad? Si tenemos algo de dinero, no nos gastamos. Y quedamos igual que antes. ¿Sabe que hay personas que con uno la reciben y con otro lo sueltan? Así de fácil. Como agua por entre los dedos. No saben guardar un centavito, un dinerito. No. Recibimos $100. Vámonos al restaurante. Bueno, ahora los $100 nomás sirven para una persona. Antes era para dos. Ahora necesita usted $200. No nos gastamos y quedamos igual que antes. Lo mismo pasa en el ministerio. Dejamos de buscar a Dios y nos desanimamos. ¿Cierto o no es cierto? Dejemos de leer la Biblia 1 o 2 o 3 o una semana y después ¿qué? Ya estamos más desanimados, desinflados, ya no queremos nada ya. ¿Verdad? Y cuando ya estamos desanimados, ponemos miles de excusas para no obedecer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ay, empieza el desánimo. Ay, no tengo ganas de leer. Tengo que leerla. Fíjese cómo las palabras, tengo que leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Tengo que ir a la iglesia, pero tengo que cambiarle el aceite a mi carro. Tengo que lavarlo. Tengo que planchar, tengo que lavar ropa, mire, miles de excusas cuando uno está desanimado. José estuvo encerrado en una cárcel, fíjese, por más de 2 años, y solo hasta entonces Dios lo trae a la luz para ser usado. Pero aún estando en la prisión, José tenía abundancia espiritual abundancia espiritual. La Biblia dice que Dios estaba con él. Si está leyendo la historia de José, se va a dar cuenta que todo lo que le pasaba a él, Dios estaba con él. Pero ¿sabe por qué? Porque él no cuestionaba a Dios. No había desánimo en él. ¿Sabe qué había? Mucho sufrimiento. Mucho llorar, mucho preguntar por qué. Pero jamás retó a Dios. Nunca, ni lo cuestionó tampoco. Él siempre estaba, con quien estuviera, él respetaba a Dios. Él sabía que su Dios lo estaba viendo. No podía hacer nada, no tenía por qué hacer algo. Y en Génesis 39:23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjese que llegó a ser jefe de la prisión, fíjese, y aún estando en prisión. En el día andaba libre, pero ahí en la prisión no tenía derecho de salir para afuera. Y en la noche, el mismo carcelero lo volvía a meter y lo cerraba con llave otra vez, fíjese. Pero jamás renegó. Tuvo muchas oportunidades porque se fugaron mucha gente, y tuvo oportunidades de fugarse de la cárcel. Y aún sin embargo José dijo, no, aquí me quedo. Respetaba a las autoridades que estaban ahí, y respetaba a la autoridad que lo había puesto ahí. Y él era inocente, no tenía por qué él fugarse. Él tenía que demostrar su inocencia. Fíjense cómo es un hombre humilde y que cree en Dios. Esto nos enseña lo que es un hombre humilde, que pudo romper los esquemas y pasar de una etapa de abundancia a otra de más abundancia y vivir sobre abundancia. Fíjense todo lo que pasó. Cuando él fue nombrado, fue a Egipto y fue nombrado ya jefe de Egipto, él ya tenía 33 años. Desde los 17 años, ¿cuántos años él sufrió? Y fíjese todo lo que recibió. ¿Cuántos años tiene usted y tengo yo batallando
¿Cuántos? No flaquee. La bendición viene. Dios no se queda con nada, tarde que temprano. Estamos batallando con muchas cosas. Pero lo que quiere Dios es primero componernos a nosotros para después bendecirnos. José rompió el esquema de las vacas flacas, no solo por interpretar el sueño del faraón, sino durante toda su vida, algo que no logró su familia, sus 11 hermanos. Porque en la crisis de la falta de alimento, la familia de José sufrió hambre y tuvo que ir delante de José para que les diera el sustento. Fíjese, ¿quiénes fueron los que lo metieron a la cisterna? Los hermanos. Los otros lo querían matar, pero Rubén dijo, no, mejor metámoslo a una cisterna, dijo, y ahí dejémoslo. Vamos a ver 7 vacas flacas que te roban la prosperidad y que nos impiden ver los milagros económicos en el trabajo, en el ministerio y en nuestra familia. Número 1, no tener visión. Visión es que usted no tenga sueños. No tiene metas. ¿Qué metas tiene usted a futuro? ¿Qué sueños tiene a futuro? ¿Está trabajando en esos sueños? Yo tengo 2, no se los voy a decir, pero yo sé que Dios lo sabe. Miren, mi primer sueño era retirarme y recibir mi primer cheque. Y ya el viernes lo recibí. Fíjese. O sea que ya descansé. Y no solo eso, fíjese, que mi esposa también va a recibir cheque, fíjese. O sea, ahí anda, ahí un lado, fíjese. Tanto perseverar con este hombre pecador y que se equivoca miles de veces, va a recibir su cheque. También ella. ¿Se fija qué bendición? Pero no crea que yo me voy a retirar, no, yo voy a seguir trabajando. Yo todavía me siento con fuerzas para seguir adelante todavía. Ya cuando de plano no puedo mover las manos, no puedo mover los pies, pues ya ni modo. Se acabó. Pero mientras pueda, yo voy a seguir. Pero miren, ya hay un cheque extra más en casa. Fíjense qué bueno es Dios. Y así no depender de la iglesia, fíjense. Qué bendición. Cheque de trabajo y cheque del gobierno. Tiene que darme un premio por estar trabajando aquí más de 43 años. Ya era hora, ¿verdad? Ese era uno de mis sueños. Y otro de mis sueños, se lo voy a tener que decir, es retirarme por completo del trabajo secular y dedicarme a la iglesia 100%. Ese es otro. Pero todavía hay detallitos y cositas que hay que seguir arreglando para poder decir uno, ya, se acabó. Y ese es otro sueño mío, que ojalá que Dios me lo cumpla y podamos estar aquí todavía, ¿verdad? Número 1, dijimos no tener visión. Un hombre o una mujer que no tiene sueños y metas que alcanzar, está perdido. Siempre nosotros tenemos que tener un sueño, una meta a seguir adelante. Las mujeres y los hombres en el mundo, cuando viene diciembre, dicen, este enero que viene y este año que viene, voy a rebajar. Y pasa enero, febrero y marzo y dice, ya luego empiezo, y al final de cuentas llega diciembre y todavía no empieza. No hay metas, ¿verdad? Mire lo que dice Génesis 37 al 5. 5 y 7. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos a poner atención en el 7 y en el 9. Miren lo que dice. Y les dijo en el 6, oíd ahora este sueño que he soñado. José soñó este sueño y fíjense la inocencia de él, pues se los contó a los hermanos. Y los hermanos no lo podían ver, porque José era el hijo predilecto de Jacob. Miren 7. Y he aquí que atábamos manojos, ese era el sueño, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjese.
Y el 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese. Mira, no, hombre, qué bárbaro, ya imagino los hermanos. José comenzó su trato con Dios a través de un sueño. Mira cómo tenemos que comenzar nosotros el trato con Dios. Dígale su sueño, trabaje en su sueño, y en ese caminar de lograr su sueño, usted se va a tropezar. A usted le van a hacer la guerra, porque el diablo no quiere que se cumpla su sueño, no quiere que llegue a la meta. Eso fue lo que le sucedió a José. Cuando tenía 17 años, el Señor le dio este sueño. Fíjese cuántos años pasaron para que se le cumpliera el sueño. Tuvo una visión y un anhelo en su corazón. Este deseo era el deseo de ser grande lo llevó a ser un hombre productivo en todas las áreas de su vida, y por eso recibió el favor de Dios. Fíjese, eso es lo que podemos recibir usted y yo, si tenemos un sueño y nunca lo abandonamos. Mire, cada vez que abandonamos un sueño, nos regresamos otra vez al principio, nos regresamos otra vez. Por eso nuestros sueños deben de estar siempre con nosotros, para poder llegar a la meta que nos hemos dispuesto. Mire, José fue productivo en el palacio de Potifar, en la cárcel y al lado de Faraón. En el palacio de Potifar pasó a ser su mero mayordomo después de ser un esclavo de Potifar. ¿Y quién era Potifar? Era el general de Egipto. Era el que comandaba todo el ejército. En la cárcel, llegó, y la cárcel, ya me imagino haber sido cárcel, ¿verdad? Un muladar haber sido, toda sucia, toda olía mal. ¿Y qué hizo? Se ganó el favor del carcelero y puso la cárcel como un hotel de 5 estrellas, ¿ves? Fíjense cómo estaba Dios con él. Y al lado de Faraón, le puso el anillo. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Todo aquel que no tiene visión es aquel que toma un dinero y en lugar de hacerlo producir, lo gasta. En lugar de que tengo un dinero, con este dinero voy a hacer este negocito, o lo voy a guardar, o lo invierto en algo para que me dé utilidades o algo. No lo hace, mejor lo gasta, es lo que le decía al principio. Si usted recibe unos 1,000 pesitos, en lugar de pensar en qué los va a invertir, mejor le dice a la esposa, vámonos para Las Vegas. Ahorita lo gastamos, vamos a pasearnos. Y en lugar de hacerlo producir, lo gasta. Trabaja por un día para que lo vean y para mostrar lo que hace, pero no se afirma en un trabajo que dure y lo forme. Anda brincando de trabajo en trabajo en trabajo. Yo conozco personas que tengo como 30 o 35 años de conocerlos y han cambiado de trabajo como unas 30, 40 veces. Eso es malo también, porque usted no llega a la meta con eso. El que no tiene visión dice, mañana comenzaré a leer la Biblia, después termino la escuela, el otro mes busco trabajo, el año que viene empiezo a estudiar. Para este tipo de personas siempre hay un mañana, pero sin metas reales. Y es la verdad, hermano. Posponemos nuestros sueños para mañana, para pasado, porque vivimos al día, vivimos día a día. Hay personas que viven de día a día con el cheque, están esperando el cheque porque no se han sabido controlar con sus gastos, no se ha sabido aclimatar a que si ganan 1,000, no gasten 1,000, gasten 500. Siempre tiene que haber un colchoncito, siempre. Si yo gano 1,000, 100 se van para el cajón de los recuerdos, ahí mire. Uno no sabe qué emergencia puede pasar. Si usted gana 500, ahorre 20, ahorre 50, ahorre lo que sea, pero tenga siempre
un colchoncito en su casa porque no sabe lo que va a suceder. Amén. Número 2, no tener la mentalidad de líder. No, yo no sé hacer esa cosa. No, déselo a él. Él sí sabe. No, yo no quiero dar los anuncios. No, yo no quiero participar. No, yo no quiero hablar entre tanta gente. No. Acuérdese, ser un líder es mejor que estar sentado. Génesis 37:8 dice, le respondieron sus hermanos. Fíjese cómo se enojaron sus hermanos, los hermanos de José. Estamos en el número 2, que es no tener la mentalidad de líder. Fíjese. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Fíjese qué enojados estaban. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Fíjese, en lugar de felicitarlo por el sueño, no, se enojaron más. Y le contó a su padre, y ahí va Jacob también, y a sus hermanos, y su padre le reprendió, lo regañó, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Fíjese cómo le contestó, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué te pasa, José? ¿Te crees mucho? Le haber dicho, bien enojado de haber estado ahí. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, decía, ¿qué le pasa a este muchacho? Si de por sí no lo quieren y ahora con esto lo van a querer menos. Pero José no tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Dios estaba con él en todo momento. En cuanto José recibió la visión, no se cayó. Él la soltó. No la guardó. Compartió lo que había visto en sueños. ¿Qué sucedió entonces? Nadie le creyó. Porque aún no estaba preparado. Necesitaba un mentor. Y eso es lo que necesitamos todos en las iglesias. Usted y yo. Un mentor que vea lo que nosotros, fíjese lo que le voy a decir, un mentor que vea lo que nosotros no queremos ver. Eso es lo que nos falta a nosotros, un mentor. Porque un mentor nos va, mire, a decir las cosas de frente y tal y como son. Y a veces no nos va a gustar. Pero eso es ser un mentor. A veces dicen, a mí a veces, no sé, le tengo que decir esto. Por eso a mí a veces casi nadie me habla. Porque yo soy bien directo para decir las cosas. Y a veces me ha traído muchos problemas también. Pero a mí cuando me dicen algo les digo la solución. Y si al siguiente vez me vuelven a decir, pero a ti lo mismo, le digo, ¿qué fue lo que te dije? ¿Estás haciendo eso? Me dicen, no, pues, ok. Cuando lo hagas, regresa. Ya no regresan. Se enojaron. Es que es muy duro. No tiene el amor del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a mí, así igualito, me hablaban a mí. Si usted no hace esto, otro, mejor ni me hable. Y yo siempre tomé la decisión, dije yo, o me compongo o me compongo. Entonces hay que hacer las cosas bien. Pero no es que yo sea duro, simple y sencillamente es que, mire, si yo lo pude hacer, usted lo puede hacer. Eso téngalo por seguro. Yo no soy nada especial. Si yo lo pude hacer, usted lo puede hacer. Usted puede cambiar también. Pero eso nos cuesta mucho trabajo, que nos quiten la costrita que traemos del mundo, ¿verdad? Los hermanos de José ya estaban enojados por la posibilidad de que su hermano menor se convertiría en jefe de ellos. Fíjese hasta dónde llegaba la falta de liderazgo de esos 11 hermanos, más bien de 10 hermanos, porque Benjamín estaba muy chico, era más chico que José. Pero ¿hasta dónde llegaba? No conocían lo que era un líder. Fíjese. No eran líderes en sí. Para tener una mentalidad de líder es necesario que nos preparemos para recibir una buena influencia de alguien y estar preparados para lo que nos van a decir.
Yo, que en paz descanse, él ya murió. Mire, a este hombre yo le dedicaba, era esposo de una muchacha que todavía le habla mi esposa, que ella se movió, se fue para Anaheim. Pero este hombre, yo le dedicaba 1 hora todos los viernes, ahí en un cuarto de la iglesia, orábamos, hablábamos y todo. Y voy a cambiar. ¿Sabe cuántos años yo estuve con él? 3 años. 3 años. Orando por él, ministrándolo, escuchándolo. Yo llegaba del trabajo y en lugar de ir para la casa, me iba para la iglesia, para que él levantara su matrimonio, para que él tenía 3 hijos chicos, su esposa joven y él joven también. Pero nunca miré yo un cambio en él. Nunca. A veces me llegaba oliendo a marihuana, a veces me llegaba oliendo a alcohol, pero yo me quedaba callado. Yo decía, Dios trabajando en él, Dios trabajando. Y yo lo escuchaba. Mira, a ese hombre le compré 3 Biblias y las 3 Biblias las perdió. A lo mejor las vendió. Que en paz descanse y que esté con el Señor, ¿verdad? Pero ahí aprendí yo que 3 años y no aprendió. Bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Los discípulos anduvieron con 3 años con Jesús y a la hora de la hora se escondieron en un cuarto, ¿verdad? Tampoco aprendieron nada, ¿verdad? Pero todo eso me venía a la mente a mí y por eso tenía paciencia con este hombre. Hasta que un día yo le dije, llegó a las 11:30 de la noche a tocar a mi casa, allá en Colton. Y yo le abrí y le di tiempo todavía ahí, eran las 11:30, era la 1 de la mañana y yo me tenía que levantar a las 3 para irme a trabajar y todavía estaba con él ahí afuerita, titiritando de frío, hablando con él. Y le dije, mira, le dije yo, vamos a hacer una cosa, por favor, yo mañana me tengo que levantar temprano, pero mira, si tú el viernes que viene no veo un cambio en ti, ni me hagas perder el tiempo a mí, ni yo pierdo tu tiempo. ¿Qué te parece? No, sí está bien. ¿Sabe cuándo volvió? Nunca. ¿Sabe cuándo supe de él? Hace 2 años que lo mataron en Tijuana. Fue duro de mi parte, pero ya eran 3 años. 3 años. Lo deportaron, se fue a Tijuana y me llegó la noticia que lo mataron. ¿Y sabe por qué supe? Porque la esposa nos mandó pedir una carta porque ella iba a arreglar papeles porque antes de irse, pues agarró a su esposa como pera loca y le dio una buena tranquiza. Entonces lo agarró la policía y lo deportó. Y ella iba a arreglar por medio de la visa U, que le llaman, la visa U, ¿verdad? Entonces nos pidió una carta. Y por ahí me di cuenta yo que él había muerto, fíjese. ¿Pero cuánto tiempo se le dedicó? 3 años. Yo sé que a mí el Señor me dio casi 18 años para que me convirtiera. Pero cuando me convertí me dio miedo y dije, o trabajo o el Señor me lleva. Una de dos, ¿verdad? Pero ¿para qué perder tanto tiempo, hermano? Si queremos cambiar de verdad, vamos a cambiar. Nadie es perfecto, yo sigo cambiando, yo sigo haciendo cosas en mi vida. Yo sigo creciendo y aprendiendo más y más, porque nunca aprendemos de crecer, ni nunca aprendemos nunca dejamos de que Dios nos enseñe cosas. Tenemos que permitir que los mentores, que los pastores, que las pastoras, que los hermanos de confianza nos enseñen a seguir caminando en el camino del Señor. Siempre tenemos algo que aprender. Leímos Génesis 37, ¿verdad? Génesis 37, 20 al 24. Fíjese lo que sucedió con José. Ahora pues, venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjese hasta dónde llegaba el odio de ellos. Cuando Rubén oyó esto, Rubén era el primogénito. Era el que estaba al cuidado de todos los hermanos. Oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Fíjese. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echadlo en esta cisterna,
que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, no lo maten, mejor déjenlo ahí tengámoslo hasta que lo regresemos. Y el 23 dice, y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Dice que era una túnica muy bonita que le había mandado a hacer Jacob, porque lo iba a poner a él como primogénito, porque era el más sensato, era el que tenía madera de ser un líder. Y 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea que antes había agua ahí, pero ya estaba seca. Rubén no quería que sus hermanos mataran a José. Cuando José vio la actitud de Rubén, pudo cambiar su forma de pensar. Que ha dicho, ay, qué bueno que se puso Rubén en contra, porque así, cuando menos me salvó la vida. Cuando se tienen buenas intenciones, y más cuando hay respaldo de Dios, la influencia sobre otros funciona y se logran resultados. Rubén fue un modelo de mentor para José. Él siempre lo buscaba. Siempre buscaba a Rubén. Le platicaba sus cosas. Porque Rubén era el primogénito, era el que había nacido primero. Luego pasó al dominio de Potifar. Después al carcelero. Y por último al faraón. Todo esto fue el campo de preparación de José. Fíjese por todo lo que tuvo que pasar para ser preparado y para llegar al propósito que Dios tenía para él. Fíjese, todo esto fue el campo de preparación de José, que comenzó al estar con su padre, con sus hermanos, como esclavo, preso en la cárcel injustamente, para finalmente llegar a ser el segundo después de Faraón en todo Egipto. Fíjese todo lo que pasó el muchacho para poder llegar a ser el segundo en Egipto. José nunca le reclamó nada a sus hermanos, ni tampoco se quejó de Potifar, ni del carcelero, y tampoco del faraón. José simplemente hizo lo que tenía que hacer, obedecer a Dios nada más. Para tener la mentalidad de líder y tener credibilidad es necesario que nos preparemos a recibir de un mentor lo que tiene que enseñarnos. Yo tuve varios y las más duras eran las mentoras. Me tocaron dos. Cuando recién llegó me tocó una mujer aquí, que Dios la bendiga donde quiera que esté, todavía está viva. Pero me traía, mire, bien sobado. Y cuando me fui a la otra iglesia, mire, como cosa del destino, me tocó otra mentora y mujer. Ni chance de que me enojara yo y le pegara un trancazo, no, era mujer. Y mire que cuando nos despedimos de aquella iglesia, cuando le dije yo que ya nos íbamos a ir, fue un día del Padre, ella se puso enfrente y llegó y me abrazó y lloramos abrazados un buen rato. Y ahí me bendijo, me dijo, Dios tiene grandes cosas para usted hoy que se va de aquí. No se olvide de nosotros, dijo. Fue dura esa mentora. Dura fue. Mire, llegó a ser tan dura conmigo, que si yo me sentaba en la silla de atrás, decía, Mario, ¿qué está haciendo allá? Siéntese aquí. Y mire, yo, y me venía y me sentaba enfrente. Así llegaba la mentoría de ella, de tratarme como un esclavo. Mario, venga, haga esto. Mario, venga, haga esto. Porque ahí en esa iglesia no oyen la palabra hermano, nomás por su nombre. Mario, venga, haga esto. Y si me equivocaba, ¿qué? ¿No estudió? ¿No aprendió? ¿O qué sucedió? Cuando teníamos el estudio bíblico, ella me decía, Mario, ¿qué fue lo que estudió? ¿Leyó la Biblia ahora? ¿Qué leyó? Mira, había como 15 gentes y a mí nomás ya la traía conmigo. Pero yo se lo agradezco hoy. ¿Por qué? Porque aprendí muchas cosas de ella. Muchas cosas aprendí, porque a veces hay personas que Dios les pone a uno, esa persona, porque mira, a mí nunca me ha gustado que me digan nada, la verdad.
Nunca me gustó. Y por eso Dios dijo, de ahí flaqueas. Eso tienes que componerlo, eso tienes que componerlo. Y mire, me ponía los peores mentores. Bueno, la palabra sí, peores mentores en que a mí no me gustaban, pero al Señor sí le gustaba. Y eran buenos mentores. Fíjese hasta dónde llega, ¿verdad? Una persona que no tiene mentalidad de líder es aquel que siempre se está quejando de su líder en todo lo que hace y todo le parece mal. Todo lo que se haga en las iglesias y en su casa, todo le parece mal. Otro punto, el punto número 3, las malas influencias, los malos amigos, las malas compañías. Rubén estuvo de parte de José en el tiempo de crisis, pero a pesar de que Rubén era una buena influencia, se dejó contagiar por sus hermanos. Fíjese que nada le costaba a Rubén, porque Rubén era el líder ahí. Decirles no, ni lo van a tocar, ni lo van a echar a la cisterna, esto se va con nosotros y lo regresamos sano y salvo con mi papá. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era cambiar el corazón de Rubén para que Rubén estuviera de acuerdo con sus hermanos, porque el propósito de Dios era preparar a José ahí en esa cisterna y que los vendieran a los madianitas y que de ahí lo llevaran a Egipto y que en Egipto lo agarrara Potifar y que la mujer de Potifar quisiera hacerse de él y lo metieron a la cárcel y de la cárcel leerle el sueño al faraón para después hacerlo segundo en Egipto. Fíjense cómo Dios trabaja. Si nosotros nos diéramos cuenta cómo Dios trabaja, ¿sabe cómo nos podemos dar cuenta? Lea la palabra. Conozca la palabra y usted va a asemejar lo que le está pasando hoy en la vida para decir, es que Dios está trabajando conmigo. Así como trabajó José con José, así también está trabajando conmigo. Y mucha gente dice, no, pero eso era en el Antiguo Testamento, por allá bien, antes de Jesucristo. No, la Biblia es igual en ese siglo antes de Jesucristo, como ahora en el siglo XXI y los siglos venideros. La palabra de Dios no cambia. Y Dios sigue siendo el mismo. Pero a veces no lo entendemos. Génesis 37, 28 al 30 dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron como esclavo, fíjese. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Fíjese, le preocupaba más qué iba a pasar con él que lo que había pasado con José. Rubén regresó al pozo a buscar, pero ya no estaba. Su primera reacción fue, ¡ay de mí! En vez de que dijera, ¿qué le pasará a José? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Qué le hicieron? ¿Lo mataron o qué pasó? Rubén era el mayor, él tenía que responder por José delante de su padre, pero por tapar un error, dejó que sus hermanos lo contagiaran. Por eso trajo maldición a su casa. Él tenía autoridad para detener todo, pero no tuvo suficiente carácter. ¿Se acuerda la maldición que acarreó a Rubén? Se metió con la mujer de su padre, de Jacob. Lea la Biblia, hermano. Léala para que usted se dé cuenta. Y si a usted le está pasando todo lo que le pasó a José, mire, usted a lo contrario, dele gracias a Dios, porque su bendición ya viene. ¿Por qué estaba influenciado? Porque estaba influenciado por sus hermanos, que tenían sed de poder y de un lugar privilegiado delante de su padre, estaban llenos de envidia. Fíjense, en lugar de preocuparse por otra cosa, los hermanos estaban pensando y haciendo artimaña y media y trampa y media a José, porque ellos querían ser los primeros. Ellos querían recibir la túnica de colores esa. El ser o recibir una mala influencia echa a perder lo que se ha alcanzado. Cuidémonos de las malas compañías. Por eso es bueno leer la palabra, porque cuidado,
Los amigos a veces se acercan, disque amigos, a quererte sacar de la iglesia. Échate una cervecita. Al cabo que ni el pastor te ve. Fíjese hasta dónde llega la ignorancia. Y hay cristianos que sí dicen, pues sí, ¿verdad? Ni me van a ver. El domingo llego bien sentadito ahí a oír la palabra. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. Pero bien crudo. Fíjense lo que a veces les preocupa. Pero ¿sabe por qué no entienden esa clase de hermanos? Es porque no leen la palabra, hermanos. No conocen a Dios. A ellos les preocupa más lo que diga el pastor, lo que digan los hermanos, que lo que lo está viendo allá arriba. Dios no se escapa de nada, hermanos. En el ministerio, cuando somos una mala influencia, puede que Dios respalde lo que hacemos en el momento, porque Él respalda su palabra. Pero tarde o temprano, ese ministerio es tratado, y si no da fruto, es cortado. Yo oigo mucho decir, pero ¿por qué está predicando ahí si es un barbaján, es un hijo del diablo? Espérate tantito. Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, mire, Matacrán lo va a cortar. Y no se va a ir él, se va a ir toda la familia. Cuidadito, ¿verdad? En la casa, una persona se convierte en una mala influencia cuando no ora, cuando a todo le ve problemas, cuando todo lo que hacen los demás es malo, cuando no está con él la palabra de Dios, cuando se habla palabra de maldición y no de edificación. Todo eso es un tropiezo, hermano. Número 4. El derrochar tiempos de abundancia. Es lo que él platicaba al principio. A veces tenemos mucho y derrochamos, gastamos y gastamos. ¿Por qué? Nunca pensamos en el futuro, que a lo mejor vienen esas vacas flacas, ¿verdad? Y se quieren comer las gorditas. Génesis 41, 34 al 36 dice, haga esto, Faraón. Fíjese el consejo de José para Faraón cuando le dijo el sueño. Y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. No solo le tradujo los sueños, no solo le dio la interpretación, sino que le dio la idea, porque Dios estaba con José. Y junten, fíjese lo que le dijo, toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Después de interpretar el sueño de Faraón, Jesús ofreció al rey un plan de supervivencia para los siguientes 14 años. La única manera de prevenir la hambruna era a través de un plan cuidadoso. Fíjese. ¿Estaba Dios con José? Claro que sí estaba con él. Y fíjese que en aquel tiempo no había Biblia. Ahora tenemos la Biblia. Dios nos puede conceder nuestros sueños y nuestras metas, pero tenemos que conocerlo él primero. José fue un buen administrador en todas partes donde llegaba. Fíjese, los hermanos, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir, y José sí. Fíjese que desde dónde le preparó el Señor, del conocimiento. Todo lo que hacía le salía bien. José fue un administrador. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos ser buenos administradores. Porque no solo administramos dinero, también el tiempo, el trabajo, inclusive las compras también las administramos. A veces el garaje está lleno de cosas que ni siquiera necesitamos.
Vamos al yard sale, sí, al cochinero sale, le digo. Vamos. Y ahí vamos. Ay, esto qué bonito, y él lo agarra. Y cuando llega a la casa, baja esa bolsa y ponla en el garage. Se le olvidó para qué era. Se lo digo porque ayer limpiamos el garage y santo Dios, había cosas, hermano. Qué bárbaro. A veces compra uno cosas que ni necesita, pero que se le hacen bonitas en el momento. O si no, mire, lo más práctico, ¿eh? Ahí en la casa, si usted entra y ve, mire, es un gimnasio, pero ya está empolvado. Si nadie lo usa. Ay, mira, hay pesas, hay para levantar esto, hay para levantar lo otro. Lo único que se usa es una caminadora que está ahí. Ah, y ahora la bicicleta que la usan porque la metieron adentro. Todo lo demás tiene polvito ahí ya. Ya no se usa. El que trabaja más de la cuenta y llega tarde a su casa, su familia no prospera, porque nunca está en la casa para que ellos crezcan. Es necesario saber administrarnos. Algunas mujeres son expertas en hacer rendir el dinero y los esposos no saben ni cómo les alcanza lo que les dan y cómo les dura. Mi mamá era una de esas. ¿Se imagina pagarle de comer a 12? Aparte mi papá 13 y ella 14. Mi mamá no era una mujer, era una milagrosa. Hacía milagros. Así eran los sartenenes que hacía mi mamá de comida. Y ese sartenón, como la pizza, había que partirlo en pedazos para que alcanzaran para 12. Yo no sé cómo le hacía, pero lo hacía. Nunca nos quedamos con hambre. Número 5. El hacer lo que yo quiero o lo que me parece bien. Esa es otra de las vacas flacas que nos quitan la prosperidad. El hacer lo que yo quiero y lo que a mí me parece bien. Este es un concepto contrario a la unidad de la iglesia. Le voy a leer una historia, a lo mejor usted ya la ha leído. En Jueces, capítulo 17, verso 1 al 13. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldejiste, ¿quién se los hurtó? Ahorita va a ver. Y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío, porque había regresado el billete, pero ya los había agarrado. Y él devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Pero fíjense lo que hizo ella: para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, fíjese, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo estamos viviendo ahora? Igual. El mundo hace lo que bien le parece y como le parece. ¿Cierto o no es cierto? Y en las iglesias hay muchos cristianos también igual. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Dijo, mira lo que dijo aquí. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí
padre y sacerdote. Se recuerda que no tenían sacerdote, ¿verdad? Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar en aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Fíjese, él creía que Jehová lo iba a prosperar porque ya, aunque hubiera tenido un montón de monos ahí y terafines y todo lo que había hecho el fundidor, él creía que porque había traído un sacerdote a su casa, ya lo iba a prosperar. Fíjese. O sea, que estaba haciendo lo que él quería y lo que él creía que era conveniente, no lo que Dios quería. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Creemos que por venir a la iglesia todo el tiempo, con la Biblia en bajito aquí, ya creemos que Dios está con nosotros. No, fíjese. Dios está con nosotros cuando lo buscamos de todo corazón. Cuando nos preocupamos por venir a la fiesta que Él tiene cada domingo. Cuando le agradecemos, cuando leemos su palabra, cuando hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Es cuando Dios está agradándose. Dios no se agrada porque tú vengas y le des los diezmos, o las ofrendas, o que le sirvas en la iglesia. No, Él se agrada porque tengas un corazón sincero y en la forma en que lo obedeces. Los diezmos y las ofrendas es decisión tuya, si los quieres dar o no los quieres dar. Es decisión tuya. Dios que trabaje contigo y que cuando los des sea de corazón, no seas por obligación. Amén. Estos versículos nos hablan de un hombre del monte de Efraín quien contrata a un levita como sacerdote, fíjense, personal. En los últimos capítulos de Jueces era muy común escuchar que el pueblo no tenía rey y los israelitas sin tener jueces se inventaron una nueva religión. Ellos tenían otra nueva religión. Hago lo que me parece bien y este hombre Micaías hizo lo que le parecía bien sin importar la voluntad de Dios. Y así vivimos en este tiempo. Hoy en día, como en los días de Micaía, todo el mundo parece poner en primer lugar sus propios intereses. El tiempo no ha cambiado mucho. La mayoría de la gente rechaza la manera correcta de servir al Dios que nos manda, que nos hizo, que pagó un sacrificio por Él. Por estar haciendo la gente lo que le parecía bien sin dejarse guiar por un mentor, terminó, ¿sabe dónde? En la idolatría. Porque hicieron su propia religión, en inmoralidad sexual, sin respeto a Dios ni a sus padres, a nadie respetaban. José vio muchas injusticias en su proceso, pero él nunca hizo lo que a él le parecía bien. Él hacía la voluntad de Dios. Fíjese. Y así debemos de ser nosotros como José. Hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, vengan las tormentas, vengan los ciclones, vengan los problemas, lo que sea. Debemos de seguir haciendo la voluntad de Dios. Él siempre se cayó, oró y se dispuso a respaldar el trabajo de sus jefes. Fíjese, respetó las autoridades. La palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios. Toda. Si el presidente no es creyente, no importa. El Señor lo permitió que estuviera ahí. Por algo ha de ser. Porque a veces el pueblo necesita esa clase de gente. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? Que cuando estaba en la iglesia, cuando recién me convertí, me pusieron a una mentora. Me hizo ver mi suerte. Pero era lo que el Señor puso porque yo necesitaba lo que ella tenía para mí. Y yo necesitaba sacar lo que ella podía decirme a mí. Y cuando fui a la otra iglesia igual. O sea que todavía no estaba arreglado.
Había que seguir batallando conmigo. Fíjese, porque el Señor así trabaja. Cuando tú le pides, cambia a mi esposo, me gustaría que el Señor te rebajara y te dijera, primero cambia a tu hija. Y es lo que trabaja el Señor. El Señor no va a cambiar a las demás personas porque tú se lo estás pidiendo. El Señor va a hacer su voluntad cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Lo que nos debe preocupar a nosotros es cambiar nosotros. Amén. Él siempre se cayó, José, y se dispuso a respaldar el trabajo de sus jefes. Porque los honores, fíjese, los honores en la cárcel eran para el carcelero. Ay, qué bonita cárcel, decía. Y José, mire, calladito. Y felicitaban al carcelero, pero el que se le había sobado el lomo y ensuciado era José. Y no para José. En la casa de Potifar los honores eran para su esposa y no para José. ¿Por qué? Porque José era un esclavo. No tenía voto ni nada. Fíjese cómo funcionan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que le sucedió a José fue permitido por Dios, por más malo que se viera. Todo esto que le pasó a José era el lagar. ¿Saben lo que es un lagar, verdad? Es una rueda grande así donde pone un montón de uvas. Y se suben las personas ahí y las empiezan a aplastar. Usted imagínese que en lugar de las uvas nos pongan a nosotros y nos empiecen a aplastar. ¿Sabe qué son aplastar? Los problemas, las burlas, todo lo que nos pasa en la vida. Todo eso nos tenemos que dejar aplastar en el lagar. Que nos estén exprimiendo. ¿Y sabe qué sale de la uva? Lo mejor de lo mejor, el mejor vino, el mejor jugo. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, sacarnos lo mejor. Pero para podernos sacar lo mejor, primero nos tiene que exprimir y sacarnos mire, sacarnos todo el gabazo. Porque es lo que sobra de la uva. El gabazo lo hacen a un lado y se lo tiran a los animales. ¿Pero qué conservan? El vino, el jugo, lo que soltó cuando nos estaban aplastando, ¿verdad? Y la prensa de José para que él diera lo mejor de él. Fíjese. José dio lo mejor de él. ¿Por qué? Porque se dejó aplastar, se dejó humillar, se dejó que lo metieran a la cárcel. No se dejó que la mujer abusara de él. La mujer de Potifar. No habló mal de sus hermanos cuando lo metieron a la cisterna. Fíjense todo lo que pasó José. José pasó por el lagar. Pero después Dios sacó lo mejor de él. Su historia triste comenzó con sus hermanos. Y aún a ellos no les reclamó. Todo lo contrario, cuando lo necesitaron, los ayudó y les dio el amor que no le dieron a él. Si usted lee toda la historia de José, se va a dar cuenta cómo él los amaba y los extrañaba. Génesis 41, 38 al 42, y dijo Faraón a sus siervos, fíjense que después de darle, de interpretarle los sueños, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjese que de Faraón saliera, de un Faraón idólatra, que saliera eso, fíjese. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Fíjese, solamente en el trono seré yo mayor que tú, o ser el segundo del faraón. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, fíjese el anillo que traía él, de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.
Y si usted sigue leyendo la historia, usted se va a dar cuenta que de ahí le dijo, sígueme, porque lo subió en un carro para que lo llevara por todo Egipto y que toda persona se inclinara con él igualmente que con José. Fíjese hasta dónde lo llevó Dios. Vamos a ver el sexto punto, sembrar. Esto se trata de ofrendar y diezmar. Génesis 26, 12 al 14. Pero fíjese, a veces dice ofrendar y diezmar. ¿Cómo ofrendar y diezmar dinero? A veces no se trata de dinero. Se trata de tu propia vida. Señor, yo te ofrendo mi tiempo. Porque Dios no necesita el dinero de nosotros. Él es el dueño de todo. Si esta obra está así, porque el Señor lo ha querido. Si esta obra ha prosperado, porque el Señor la ha prosperado. Y ha puesto personas que han ofrendado y que han diezmado, pero nunca con obligación. Nunca. Nunca va a haber eso usted aquí. Nunca. Ese es un trato entre usted y Dios, nada más. Fíjese lo que dice la palabra. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjense lo que sucedió. Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac. Todo lo que Isaac hacía prosperaba. Por esa razón los filisteos que vivían alrededor comenzaron a tener envidia. Después taparon sus pozos y querían deshacerse de él. Fíjense todo lo que hicieron. Porque la gente así es, no puede ver a alguien próspero porque luego te quiere tumbar. Este es un principio universal, el que siembra, recoge. Si no, usted va a siembrar una plantita. Fíjese, yo sembré unas cositas así chiquitas, unas semillitas de girasoles. Y me caí para atrás cuando medían 8 pies y una floresota de este tamaño. Un girasol así. Y una semillita así. ¿Se fija? Hasta en las plantas prosperan. Usted siembra una plantita chiquita así, de naranjas o de limones. Y al paso de unos 2 o 3 años verá el montón de fruto que dan. Ahora, cuando usted siembra en la obra de Dios, usted va a ser bendecido. Pero no por obligación, o porque el que esté aquí atrás me va a obligar, o me va a decir, si no diezmas ni ofrendas, no puedes venir a la iglesia, no puedes servir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Mentira del diablo. Eso no debe de ser. Pero hay mucha gente que lo hace. Vamos a ver otro punto. Dice, nunca le prometas a Dios algo que después no le vayas a cumplir. Eso sucede mucho a veces. A veces estando en la cama del hospital, yo todavía me acuerdo de ese hermano, y ahí anda, con la jarra. Se estaba para morirse ya, entubado en el COVID. Y fuimos, oramos por él. Te prometo, ¿cuánto hace el COVID? 4 años ya, o 2 años hace. 4 casi ya. Te prometo, dice, que si salgo de esta, yo voy a ser el primero que llegue a la iglesia. Ni la conoce, hermano. Ni siquiera se ha parado. Lo miro en el trabajo y mire, agarrado de la jarra. Yo sigo orando por él y que Dios tenga misericordia de él. Nunca le prometas a Dios algo que después no le vayas a cumplir. Eclesiastés 5, 4, 6. Cuando Dios, fíjese la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Fíjense la sentencia. Yo me acuerdo, yo le he contado a veces, muchos sí lo saben. En la otra iglesia donde yo serví casi por 13 años, 14 años, desde que me convertí. Nada más tuve 2 iglesias.
Y esa fue en la que yo me convertí. Y gracias a Dios, por la gracia de Dios, trabajé ahí de ujier y de muchas cosas, y me dieron las llaves de la iglesia, y yo tenía acceso a la iglesia a la hora que yo quisiera. Me sabía la clave de la alarma y todo. Y yo venía del trabajo, y llegaba a veces cuando me sentía muy agobiado, y me sentía que ya no podía seguir, yo llegaba y abría la iglesia y me metía y me iba hasta el santuario, hasta enfrente. Y una de las veces, yo ya estaba cansado, yo quería tirar la toalla, decía yo. Recibía tantas cosas de la familia, tantas cosas del trabajo, y nada me salía bien, todo me salía mal. Cuando me convertí me quedé sin trabajo, iba a perder la casa. Bueno, me llovió en mi milpita. Entonces venía yo bien agobiado. Ni ganaba bien, ni nada. Y llegué y abrí la puerta y me metí hasta enfrente, y yo le dije, Señor, te prometo que si tú me sacas de donde yo estoy, yo te voy a servir el resto de mi vida. Mire, como que el Señor estaba con una computadora ahí grabándolo todo. Hasta el día de hoy yo no he dejado de servirle, porque le voy a cumplir hasta que Él me llame a su presencia, porque esa promesa yo se la hice. Ahora usted dice, el Señor cumplió 1000%, hermano. No, hombre, se pasó. Cuando yo dije eso, mire, la casa se perdió. Nos fuimos para Moreno Vale. En el trabajo me quebré estos 2 dedos. Duré 8 meses sin trabajar y comí y engordé bien a gusto. Nunca faltó para la renta. Fíjese, después regresé al trabajo y me dieron el trabajo. Y ahora me dijeron, ya no vas a ganar por lo que hagas, ahora vas a ganar salario. Llueva, truene, relampaguee, tú vas a tener tu cheque. Hagas lo que hagas. Empecé con poquito, después me subieron a más. ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga cuánto? Pero el diablo me va a oír, pero yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Ganaba 1000 pesos a la semana y me subieron a 1500. Ahorita yo gano 1500 a la semana. Llueva, truene, haya trabajo o no haya trabajo, mi cheque está ahí. Todo el tiempo. Y mis vacaciones cada diciembre. Una semana de trabajo. ¿Y usted trabaja mucho? De vez en cuando. Pero Dios así me ha bendecido a mí. En todos los aspectos. Mis 2 hijos se casaron bien, mi hija ya se va a casar. Tengo otro hijo que está aquí ayudándonos con nosotros. He sido bendecido que usted no tiene una forma, ni siquiera cómo pensarlo. En todos los aspectos. Yo ya voy caminando sobre los 68 años y yo todavía me siento, ya les estaba diciendo que ya me retiré pero para que me dieran mi cheque, ¿verdad? Pero yo voy a seguir trabajando. El viernes recibí mi primer cheque de retiro. Y no solo yo, fíjese, que hasta mi esposa también le van a dar, fíjese. Me dieron aseguranza 100% todo, no tengo ningún costo de nada. ¿He sido bendecido? Sí, pero ¿por qué? Porque yo le prometí, ahí en el altar le dije, Señor, yo cuido de tu casa, tú cuida de la mía, Señor. Y hasta el día de hoy la he cuidado. No nos ha hecho falta nada, hermano, créamelo. Problemas tengo, problemas pasan, sí, muchos, todos los días, porque vivimos en el mundo. Pero Dios está con nosotros. Es tan importante que cuando tú estés en tu casa, yo siempre les digo, cuando tú como padre de familia o como sea la única persona, en las tardes, ahí en tu mesa de comedor, saca la Biblia y empieza a leerla. ¿Sabes lo que haces tú? Traes el cielo a tu casa. Cuando tú estás leyendo la Biblia, estás orando, el Señor está escuchando. Y el Señor dice, fulano de tal, ahí están, mira, en esa casa están orando, están invocando mi nombre. Ángeles, rodéenla, que nada les pase. Eso es lo que sucede en el plano espiritual. Pero no lo hacemos, hermano. Nos da flojera. Mejor vamos a Netflix. Y luego con esa pantallota de 72 pulgadas, no, hombre, es una tentación.
Pero cuando le prometa usted algo a Dios, cúmplaselo, hermano. Mire, qué cosa tan sencilla. Señor, si me cambias y cambias mi vida y me prosperas, Señor, yo te serviré hasta el día que yo me vaya contigo. Sencillo, ¿verdad? No cuesta nada. Ahora lo que cuesta es cumplirlo. ¿Usted cree que no ha habido motivo, porque me ve aquí, pero que usted cree que no ha habido motivo de quitarme el saco y salir corriendo? ¿O ya no venir? Sí, muchos, fíjese. Porque así como se desanima usted, yo también me desanimo. Pero inmediatamente hay que despertar. Puchar el botón de pánico, como cuando hay un incendio. Y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, mira, Señor. Yo no tengo la solución a esto, pero tú sí la tienes, Señor, ayúdame. Y mire, en un tris, se levanta usted de ahí, pero con más fuerzas. Pero hay personas que se dejan, viene el desánimo, y al último, ¿para qué voy? Si sigo igual de amolado. Ya me dicen ahí en el trabajo que ¿para qué voy a la iglesia? Si eso es tu Dios, y mira cómo andas, mira cómo vives, no. ¿Por qué? Porque siempre nos van a hacer la guerra. Pero nos tenemos que levantar, hermano. Cumplir las promesas es un acto de respeto hacia Dios. Si usted hace una promesa, cúmplase. Y si no la ha hecho, usted está siendo irrespetuoso ante Dios. Tenemos que cumplirlas. Cueste lo que nos cueste. Los hombres subámonos el pantalón y apretémonos bien el cinto. Y las mujeres súbase también el pantalón, porque ahora también usan pantalón. O la falda y apriétese bien. Y cúmplale al Señor, topen lo que tope. Mira, acuérdese que cuando usted le va a cumplir una promesa a Dios, usted no va a hacerla ni solo. Va Dios con usted, respaldándolo en todo lo que haga. El problema es que dudamos a veces, y no creemos que Dios lo puede hacer. ¿Y sabe por qué dudamos y no creemos? Porque no lo conocemos, porque no leemos su palabra, porque en su palabra están todas las promesas. Pero hagámoslo, hermano. Cumplir las promesas es un acto de respeto hacia Dios, y no cumplir una promesa nos puede traer consecuencias. Así que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Nos puede traer consecuencias, así como nos puede traer bendición, nos puede también traer maldición, hermano. Dios no se olvida de lo que le dijimos. Quizás nosotros nos olvidamos, pero Él no. Fíjese este hombre, ¿cuántos años tiene? Que hizo la promesa y no viene. Le voy a contar algo más cercano a mí, mi papá. Mi papá estaba en su lecho de muerte, y fue mi esposa y le dio el plan de salvación y se convirtió. Y no solo él, sino otras 2 hermanas que estaban ahí con él. Y mi papá le dijo a ella, el día que salga de aquí, no ir a la iglesia, porque nosotros éramos ovejas de otra iglesia, pero no dijo que iba a ir a la iglesia, sino dijo, voy a leer la Biblia de página a página, porque a mi papá le gustaba mucho leer, muchos libros leía, y no lo cumplió, se le olvidó. A las 2 semanas que salió, agarró la jarra también. Tenía un tratamiento de medicina, y él le decía a mi mamá, porque ellos siempre le trataban vieja o viejo, y mi mamá le decía viejo, y ella le decía, y mi papá le decía, vieja, párale las medicinas, ahora es viernes, sábado, ¡zas! Y el domingo empezaba el tratamiento otra vez. Pero nunca lo cumplió. Y mi papá, pues, no sé si la leyó o no la leyó, pero yo le llevé una Biblia, le regalé una Biblia con letras grandotas. No sé si la leyó o no la leyó, pero todavía cuando él ya estaba para morir y ya lo habían desahuciado, yo en el cuarto donde estaba, yo le dije que le pidiera perdón a Dios y que otra vez hiciéramos el plan de salvación, y lo hicimos. Y no solo eso, estaban varios de mis, como 8 hermanos hacia alrededor de donde él ya estaba para irse, el último suspiro. Y les dije a todos mis hermanos, vamos a pedirle perdón a él. Y los llevé a que perdonaran a mi papá. Mi mamá estaba en la cabecera de él, y ahí por nombre, perdone, perdón, y perdón, y perdón, y perdón. Y le dije, perdona a Dios. Y dijo, perdono a Dios. Ya casi no hablaba él. Y volvió a recibir al Señor, y yo sé que él está allá. Pero hay personas que le hacen promesa a Dios y no le cumplen.
no le cumplen. No le cumplen, y eso, mire, es desastroso eso. Tenemos que cumplirle. Puede traer consecuencias que después nos va a pesar, quizás nosotros no nos demos cuenta, pero a él no se le olvida. Mire, número 7. A mí no me gusta mucho hablar de este tema, pero tengo que hablarlo para que usted aprenda. En medio es mar. Malaquías 3, 8, 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese, el alfolí no era así. No, ahí no cabe una tonelada de grano. Ni caben gallinas, ni puercos, ni nada. Pero en el tiempo de antes, el alfolí se le nombraba una bodega grandísima. Ahí todas las gentes en ese tiempo venían a traer si les iba muy bien, diezmaban algo, 2 o 3 sacos de semilla, o un saco de semilla, y venían y se los traían al sacerdote. Y esa semilla era, fíjese para qué eran los diezmos de ese tiempo, era para cubrir las necesidades de la gente pobre, de las viudas, de los necesitados. Traían gallinas, traían de toda clase de animales, y venían al alfolí, que era esa bodega, y ahí los dejaban. Ahora no se usa eso en materia, lo que es semilla, pero ahora se usa en dinero. Mire, mucho antes de que yo me convirtiera, a mí nunca me dolió, ni me sentí mal, ni me enojé, porque mi esposa diezmaba las iglesias. Nunca. Para mí, ayudar a la gente es lo mejor que puede haber. Aún sin conocer al Señor, yo ayudaba a la gente. Y mi esposa se encargaba de diezmar, y yo no conocía al Señor. No faltaban los diezmos ahí. Si yo ganaba 1,000 pesos, $100 eran para la iglesia. Lloviera o tronara, lo que fuera. Lo que fuera. Siempre estaban los diezmos ahí. Nunca se me exigió. Sí se hablaba mucho de los diezmos, pero yo lo daba de corazón. Porque yo sabía, cuando después de leer la palabra, sabía las bendiciones que me trae eso. Sabía lo que... Yo leí estos mensajes, leí esta palabra de Malaquías. ¿Cómo decía? Y mire, Malaquías es del Antiguo Testamento. Y mucha gente dice, fíjese cómo se contradice, dice, quisiéramos vivir mejor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Porque en el Nuevo hay muchas sinvergüenzas. Pues sí, es lógico, ¿no? Pero está mal. Porque si vamos a vivir en el Antiguo Testamento, está bien. Antes el que robaba le arrancaban la mano. ¿Estamos de acuerdo en que vamos a vivir en el Viejo Testamento? Si a usted lo encontraban robando, a usted no le decían, ven, te vamos a la cárcel y ahí te vamos a dar 3 comidas. No, ahí inmediatamente le arrancaban la mano para que no lo volviera a hacer. Y los diezmos era semilla. Entonces, no es algo que sea obligación, no, de ninguna manera. Yo en las 2 iglesias donde estaba, fueron las 2 iglesias de prosperidad. Ahí me enseñaron a mí, pero aquí no. No, aquí no. Aquí se ora por los diezmos y las ofrendas, si usted puede y lo hace de corazón, qué bendición. Porque cuando usted lo hace de corazón, usted bendice ese alfolí y bendice la iglesia. Pero cuando usted lo hace pensando en que ahí van mis 50 bolas, híjole, mis 50 pesos, en mi lonche, mi marqueta, mi leche, mi 24 de cerveza, no, eso no, eso no. Entonces, eso ya no es bendición. Mire, esta obra, gracias a Dios, se ha levantado con lo que ustedes ofrendan y diezman. Y así va a ser. Porque Dios está en el asunto y Dios le va a bendecir a usted para que usted bendiga a los demás. Amén. Si damos la parte que le corresponde a Dios y aprendemos a vivir por fe con la parte que nos corresponde, dar el diezmo es un acto de obediencia y es algo que entre usted y Dios. Fíjese,
Si usted gana $1,000 y da $100, a usted le quedan 900. ¿Verdad? ¿Verdad que le queda la mayor parte? Lo feo sería que les pidieran los 900 y nos quedáramos con los 100, ¿verdad? Ahí sí estaba duro. Pero mire, usted no se preocupe. Aquí en esta iglesia no vamos a hacer eso. Lucas 6:38. Mire lo que dice la palabra. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ya le digo, yo recibo mi cheque y ahora he recibido cheques. No, pues ahora el diezmo aumentó. Ni modo. Dios me sigue bendiciendo y yo voy a seguir dando más. Entre más Dios me dé más yo voy a dar. Así que, mire, yo siempre hago esto. Antes de que mi esposa me diga hay que pagar esto, yo primeramente agarro mi diezmo y lo agarro, lo escribo y lo guardo en un sobre. Eso lo hago los viernes, todos los viernes. Y ahí se queda, lo meto aquí en la Biblia y aquí lo dejo. Cada cheque. Y ya después, alcance o no alcance, ya es problema del Señor, no es problema mío. Que Él se encargue. Y mire que nunca ha faltado. Nunca he quedado mal en nada. Y ahí en la casa, el único que trabaja soy yo. Así que no me ha faltado nada. Nada. Y gracias a Dios que siempre el refrigerador cuando uno lo abre, lo tiene que abrir despacito porque todo se cae. Amén. Así que ahí se lo dejo yo de tarea. Los hermanos de José hicieron perder la prosperidad de toda su familia. ¿Se recuerda lo que eran los hermanos de José? Si usted te lee toda la historia. Mira, eran juguetones, irresponsables, envidiosos. Todo tenían los 10 hermanos. El único que no se veía nada era Benjamín, porque Benjamín estaba chiquito. ¿Verdad? Pero todos los demás eran, mire, híjole, qué bárbaro. No se les podía tener confianza. ¿Por qué? Dice. ¿Sabe por qué eran así? Porque no tenía visión ninguno. Ellos querían todo como ahora la gente quiere todo microwave, quiere de volada, rápido, todo. No querían batallar por nada. No querían demostrar que verdaderamente lo que les iban a dar, eso era lo que ellos necesitaban. Porque no había nada en ellos. Número 2, no tenían mentalidad de líderes para empezar. Fíjense, a Rubén lo convencieron los demás y era el líder. Eran malas influencias. Puro juego se la llevaban. Derrochaban su tiempo y autoridad. Payaseaban con todo. Se la llevaban buscando muchachonas por ahí para arriba y para abajo. Hicieron lo que quisieron. ¿Cierto o no es cierto? Mire todo lo que sucedió. No tenían un corazón generoso. Lo demostraron cuando a José lo vendieron a los medianitas. Cuando llegaron a donde estaba José, recuperaron la prosperidad. Fíjense. Génesis 45, 16 al 20 dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Fíjese hasta dónde llegaba la fama de José, que el Faraón, aún sin conocer a Dios, lo respetaba. Y no solo eso, iba a traer a toda su familia, fíjese. Fíjese todo lo que hizo José. Y dijo Faraón a José, fíjese, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, id y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, fíjese. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto, carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Fíjese que ya no iban a venir a pie. Ahora iban a venir, pero en limusín, de esas que se usaban en Egipto. Fíjese. Y no os preocupéis por vuestros enseres, o sea, dejen cucharas, tenedores,
carpas, todo dejen allá porque aquí les vamos a dar todo. Mire, no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Fíjense. O sea, vénganse nomás con lo opuesto. A José lo rechazaron, lo raptaron, esclavizaron y encarcelaron. Y a pesar de que sus hermanos le fueron infieles, él los perdonó y compartió con ellos su prosperidad. Fíjense. Nada le costaba a José haber dicho, no, pues ahora me la pagan. Allá se quedan. A lo contrario, les voy a mandar a que acaben con ustedes. Él podía haber dicho eso, pero no. Ese no era el plan de Dios. ¿Cuál fue la forma de recuperar su prosperidad? Número 1, los hermanos de José se humillaron 3 veces delante de José. ¿Usted se acuerda lo primero que leímos? Cuando José les contó el sueño a sus hermanos. ¿Se acuerda? Y que le dijeron que nos vamos a postrar delante de ti. Y el papá les dijo que tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a rodear ante ti. Fíjense lo que sucedió. Génesis 42:6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¿Se recuerda el sueño? Mira, ahí está. Se inclinaron a él. Génesis 43:26, ahí va otra, mire. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra, otra vez. Fíjese. ¿Se acordarían del sueño? No lo sé. Génesis 44:14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaban allí, y se postraron delante de él en tierra. ¿Se acuerda del sueño, verdad? Fíjese, todo lo que el sueño era, aquí salió cierto todo. Número 2, los hermanos de José reconocieron su culpa. Venían derrotados y yo creo que hasta hambriados, ni comidos. Génesis 42:21-22. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, fíjese, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, mira qué inteligente Rubén, ¿verdad? Se quiso sacar de todo. No pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Eso fue lo que dijo Rubén. Número 3. Los hermanos de José restauraron la ofensa y trajeron ofrenda. No había necesidad, pero hicieron sacrificio. Génesis 43:11 nos los dice. Entonces Israel, o sea Jacob, su padre les respondió, pues así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevadlo a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Jacob, o sea Israel, no sabía que a donde iban era ver a José, fíjese. Él todavía no, porque a él le habían dicho que había muerto, porque le llevaron la túnica de colores ensangrentada y le dijeron una mala bestia lo mató. 4. Los hermanos de José sanaron su corazón. Génesis 41:14-15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, que era su hermano de sangre, porque los otros 10 eran hermanos, unos de eran de 2 concubinas, de la primera esposa y de 2 concubinas. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Se fija? Que el sueño que tuvo José fue verdad, un sueño de parte de Dios. Mira, hermano, si ahora vives en prosperidad y si algunas vacas te quieren robar, es tiempo de humillarnos.
¿Humillarnos ante quién? Ante la presencia de Dios. Y reconocer la culpa. Si hemos fallado en algo, si algo que Dios quiere que hagamos no lo hemos hecho, o alguna promesa que le hemos hecho y no la hemos cumplido, ya es hora de humillarnos ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Usted podrá decir, pero hace mucho que yo le prometí esto. No importa. Para Dios, 1000 años son como un día de Él. Así que Dios está esperando, hermano. Restaurar, es tiempo de reconocer la culpa, restaurarnos, ofrendar y traer sanidad al corazón. Es tiempo ahora de que nuestro corazón sea sano. Si le prometimos algo a Dios, cumplámoslos. No es tarde, nunca es tarde para las cosas del Señor. Quizás sea tarde para las cosas del mundo, pero no para el Señor. El Señor siempre está con nosotros, Él siempre está dispuesto. El Señor está aquí, el Señor está diciéndote, ya basta de que batalles tanto, ya basta de que sufras tanto. Ven a mí y yo te enseñaré cosas que tú nunca has visto. Amén, hermanos. Así que póngase de pie y vamos a orar. Si usted tiene algo que pedirle perdón al Señor, ahí está, ahí es donde estás paradito usted, mire. Mientras oramos, usted pídale perdón a Dios. Si no le ha cumplido lo que... Es más, mire, repita conmigo. Padre Celestial, vengo humildemente delante de tu presencia, pidiéndote perdón si te he prometido que te voy a servir. Si te he prometido que voy a cambiar. Señor, no lo he hecho. No porque no he querido, sino porque los afanes de esta vida me han estorbado. Por eso esta mañana, Señor, yo te pido perdón y que renueves mi pacto contigo. Y esta mañana, Señor, yo te recuerdo lo que te he prometido, y usted acuérdese de lo que le ha prometido. Esta mañana yo te recuerdo lo que te he prometido, y te pido, Señor, que lo cumplas juntamente conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú me has perdonado por no haber hecho lo que yo te dije. Te prometo, Señor, que todos los días de mi vida, mientras esté en este mundo, leer tu palabra, conocer más de ti, conocer más de tu trayectoria, Señor. Conocer, Señor, cómo tú trabajas con cada uno de nosotros. Y solo es leyendo tu palabra como yo voy a cumplir lo que te he prometido. Gracias, Señor, porque yo espero ser próspero en el futuro. Y no solo yo, sino toda mi descendencia. Gracias, Señor, por haberme perdonado y por haber pagado en esa cruz por todos mis pecados. Y aún sabiendo que yo iba a volver a pecar, iba a volver a mentir. Pero tú estás ahí, Señor, conmigo, para perdonarme y para levantarme. Límpiame de toda maldad, de todo mal sentimiento, de todo rencor y de toda cosa que estorbe para cumplir la promesa que yo te hice. Gracias, Señor, porque por fe yo creo lo que tú dices en tu palabra y la voy a cumplir.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Déjenme orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder estar en esta tu casa para agradecerte, Señor. Para decirte gracias, papá, por esta semana que pasó de trabajo, Señor, porque tú nos cuidaste a nuestra familia, Padre. Y gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro trabajo. Gracias por nuestro empleador, Señor. Bendecimos nuestro trabajo, Señor. Bendecimos a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Y bendecimos nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, Padre, bendecimos a nuestros hijos que no están aquí con nosotros, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú los tienes en el hueco de tu mano, Señor. Y que donde quiera que ellos anden, Señor, serán bendecidos, Padre. Y porque son hijos de Jehová, Padre. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que hemos recibido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos. Y los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.